preside, y ahora preside otra organización familiar, de origen familiar, que es su campo, que comenzó con agroquímicos, pero está virando con éxito hacia una agricultura, hacia un modelo agrícola diferente al convencional, porque lo que yo entiendo es que no tienen 1 centímetro de tierra, todo es arrendado. Y yo he tenido la obsesión, Julián, de todos estos jóvenes que tienen pasión y vocación por el agro, cómo acceder o cómo lograr que puedan volverse empresarios del agro. Y uno de los obstáculos en este país es el acceso a la tierra. Entonces todo el mundo quiere ser propietario y eso es imposible, es muy difícil para uno recién egresado ser propietario, a no ser que sea heredero, algunos son herederos, pero eso no se da siempre. Y yo quisiera caracterizar ese modelo de negocio que no es convencional, que tiene su campo, y cómo estamos trabajando en otras áreas, encadenando, por ejemplo, el sector soya, maíz, alimentos balanceados. En esto hemos conversado con Julián y con otros empresarios del Tolima y del país, y ahora estamos incursionando en la construcción de la cadena algodón textil confecciones, pero todos encadenados con base en unos documentos contrato que uno aspira a que se vuelvan colaterales. Yo creo que si avanzamos en estos modelos, es posible darle acceso a la agricultura a talento humano tan preparado como el que tenemos en esta sala el día de hoy. No sé si hay algo que falte, Luis y Felipe, o si no, damos paso inmediatamente a Julián. ¿Ok? Sí, Carlos Gustavo, perfecto. Entonces, Julián, bienvenido y entonces tienes la palabra. Bueno, Luis, buenos días. Muchas gracias. Carlos Gustavo, un gusto como siempre verte en estos escenarios. Te agradezco la invitación a este conversatorio. Súper interesante la labor que estás haciendo y que has hecho a lo largo de tu vida por el campo colombiano. Entonces, pues creo que eso tenemos en común, el amor por el campo colombiano, por el agro. Y ahorita, pues dentro del conversatorio creo que va a salir a relucir el gran potencial que tiene el sector agrícola colombiano bajo las nuevas perspectivas que se están imponiendo en este momento. Como lo decía Carlos Gustavo, pues voy a presentarme un poco en la parte personal también. Yo soy un ibaguereño de 33 años. Este año llegué a la edad de Cristo y pues me formé como ingeniero agrónomo en el pregrado aquí en la Universidad del Tolima, que es una de las facultades, la Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima es una de las mejores del país. Y tuve la oportunidad de hacer una maestría en Administración de Empresas, un MBA en la Universidad Externado de Colombia, y hice una maestría en Logística y Dirección de Operaciones en la Universidad de Murcia, en España. Entonces, pues como lo pueden ver, traté de formarme en áreas diferentes al área técnica, aun cuando mi experiencia más fuerte ha estado precisamente en el área técnica de manejo de cultivos. Yo arranqué en el año 2009, cuando tenía 20 años, recién cumplidos 21, arranqué a hacer la práctica universitaria en Organización Pajonales, que como ya lo referenciaba Carlos Gustavo, es una compañía de Grupo Aval, de Corficolombiana puntualmente. Y siendo pasante, me asignaron una responsabilidad que era el manejo de alrededor de 800 hectáreas de cultivos semestrales, que por el índice de uso del suelo resultaban siendo alrededor de unas 1.200, 1.300 hectáreas año de cultivos. Y empecé en eso, empecé en arroz, con botas pantaneras, caminando lotes. Y después de eso, pues me contrataron ya como jefe técnico de cultivos, llegué a tener
varios cargos, dentro de los cuales estuvo el de coordinador de maquinaria e infraestructura. Pajonales hace una feria que ya tiene una relevancia nacional bastante considerable, que se llama AgroShow, que es una réplica del AgriShow que se hace en Brasil todos los años, que es de las ferias más importantes a nivel Latinoamérica. Y también tuve la oportunidad de ser coordinador de esa feria que tiene normalmente lugar en la ciudad de Ibagué. Y es una feria que, pues, que trata de llevar a los agricultores de todo el país todo el tema de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias, lo que viene en variedades de arroz, híbridos de maíz, variedades de algodón, maquinaria, etcétera, tecnologías de aplicación, y pues tratar de llevar como actualización tecnológica a todos los agricultores. Ya después de eso, entonces pasé a ser el subgerente de una compañía familiar, como lo decía Carlos Gustavo, que es la Hacienda El Escobal. El Escobal es una empresa a la que yo quiero mucho, que es un ejemplo muy bonito de lo que se puede hacer siendo propietario de tierra. Ellos tienen alrededor de 1.200 hectáreas de arroz al año, de siembras y cosechas, y tienen un proyecto de panela en 300 hectáreas de caña de azúcar, que también tienen ahí en la meseta de Ibagué. Es el único cultivo de caña a nivel industrial, pues, que hay en el departamento del Tolima. Ustedes saben que la caña de azúcar está situada en el Valle del Cauca, mayoritariamente para producción de azúcar y en algunos casos para producción de panela, y este es el único cultivo de escala industrial que hay en el Tolima. Tiene su propio trapiche panelero, una fábrica de panela, y hoy en día son proveedores de Justo y Bueno, de D1, incluso han llegado a exportar panela a España, a Australia. Entonces es un caso de éxito muy bonito, porque incluso en ese negocio hice yo mi tesis de grado del MBA, y era un negocio que cuando llegué a la Hacienda del Escobal estaba perdiendo 600 millones de pesos al año. O sea, le estaba quitando plata a lo que el arroz dejaba. Y en estos años de crisis de arroz, pues ha sido realmente salvavidas de la compañía, y hoy en día deja alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos de utilidad bruta, de utilidad operacional, perdón, al año para la compañía. Pues como les digo, ahí hice la tesis de grado, y fue una tesis bien interesante que creo que se pagó con creces, porque fue una tesis absolutamente aplicada a un caso empresarial, donde logramos hacer unos cambios importantes desde el punto de vista de comercialización, de mercadeo. Ahí se pasó de vender la panela de 1.460 pesos kilo y con un costo de producción de 1.850. Pues no hay que ser muy dúctil con los números para darse cuenta que se está perdiendo plata. Y se pasó a vender a 3.650 pesos kilo con un costo de producción de 2.120 pesos. Lo que se cambió ahí fue la presentación de la panela. Entonces se dejó de trabajar con panelones de esos cuadrados gigantes y panela redonda de la que se vende en plaza de mercado, a vender panela pulverizada, panela en pastillas como si fuera chocolate, panela en cubitos, panelas en tapitas, y diferentes presentaciones que le agregaban valor, y que, si bien tienen un costo de producción de un 20% más alto, pues, de lo normal, pues más que se duplicó, casi que se triplica el precio de venta, y se cambió de vender 80% en plaza de mercado a vender en plaza solamente un 12%, y el resto se venden en almacenes de hard discount, como los que ya les mencioné. Entonces ese es un caso chévere de éxito para contarles, así como en mi historia. Y estando allá y habiendo hecho los estudios que ya les comenté, me llama el presidente de la organización Pajonales, Francisco Bejarano, y me pide que regrese a la compañía, ya a tomar la gerencia agrícola y agroindustrial de la compañía. ¿Por qué agrícola y agroindustrial? Porque Pajonales, además de ser una empresa que cultiva alrededor de 3.500 hectáreas en el Tolima, alrededor de 10.400 hectáreas de caucho en el Meta, y alrededor de 3.500 hectáreas de palma en el Meta para producción de aceite, pues también tiene una parte industrial puntualmente en el departamento del Tolima, que se refiere a la producción de semilla de arroz. Pues tiene una planta de secamiento, de clasificación y de acondicionamiento de semilla, y también producción de insumos de origen biológico, hongos y bacterias para la agricultura, para una agricultura más limpia. Entonces tenía el negocio de bioinsumos, el negocio de planta de semillas, y adicionalmente un negocio que en unos años habría, en otros años no. Esperamos que a partir de esto que estamos impulsando con Carlos Gustavo esté abierto todos los años de aquí en adelante, y es la desmotadora de algodón.
La desmotadora de algodón había años donde no se sembraba una sola hectárea en todo el departamento del Tolima, entonces pues no operaba. Pero ya ha venido, como les digo, tomando fuerza un proyecto que pone a funcionar la cadena del algodón textil en el país y que esperamos le dé vida de aquí en adelante. Pues esos tres pilares agroindustriales, desmote de algodón, acondicionamiento de semillas y producción de biológicos, también estaban a cargo de la misma gerencia, adicional a los 3.500 hectáreas de cultivos semestrales en el Tolima. Pajonales, como la gran mayoría de empresas agrícolas del departamento, tenía cifradas sus esperanzas puntualmente en el cultivo del arroz y veía los otros cultivos un poco por encima del hombro y simplemente como una alternativa de rotación de cultivos para hacer un manejo adecuado del suelo, pero no como una alternativa rentable de producción. Entonces, incluso muchos agricultores decían, bueno, a pesar de que pierdo plata con maíz o pierdo plata con algodón, pues estoy haciendo una rotación, un uso responsable del suelo, y entonces, pues, pero digamos que esa era la percepción de esos cultivos. Ahora, con todos los cambios que ha generado la pandemia, con la tasa de cambio en el nivel que está y con los precios internacionales de muchos commodities, tipo maíz, tipo fibra de algodón, tipo soya, tipo sorgo, pues son cultivos que incluso en la situación actual de coyuntura que tiene el arroz, pues son supremamente rentables comparados con el arroz. El arroz en este momento incluso está generando pérdida operacional. Me arriesgo a decir que para el 100% de los productores de arroz en el país con las condiciones actuales. Entonces, no quiero andar mucho en este tema, pues no ahora, más adelante pues creo que en la discusión lo sacaremos a la luz por todos los proyectos que se están generando en el agro en el país y pues ya termino mi introducción personal con el paso a la gerencia general de una compañía que se llama Sucampo Sullanta y otra compañía que se llama Agro. Son dos compañías del mismo grupo empresarial de la familia Hurtado. El papá de ellos fue un visionario, don Gilberto Hurtado, visionario, pero impresionante. Como lo llamaba mi papá, de los caciques acá en el Tolima, pues de las 4 o 5 familias que normalmente mandaban en ese momento en el departamento. Y incluso fue gerente de Molino El Escobal, de la empresa donde les conté que trabajé durante 6 años. Y siendo gerente del Molino del Escobal, toma la decisión de emprender este proyecto de Sucampo. Arrancó como distribuidora de llantas, y lubricantes, y después agregó el negocio de insumos agrícolas y en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas puntualmente, ha incursionado en el negocio de producción de cultivos. Entonces, si me lo permiten, Carlos Gustavo y Luis, voy a compartir pantalla para hacerles una corta presentación de lo que es Sucampo Sullanta y ahí sí dar paso a las preguntas o a los comentarios que quieran hacer para que empiece el conversatorio. ¿Les parece? Adelante, adelante. Y es muy interesante también la experiencia que tiene Julián en sociedades de familia. Las sociedades de familia son como el marañón. Cada palo es una especie distinta, ¿no? Uno no puede generalizar, pero eso es un tema bien interesante. No, adelante, comparte pantalla, Luis, con Julián. Acá estoy. Por favor, Ya. me informan si ven, Sí, ya. si ya ven mi pantalla. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Antes de empezar, sí, esa parte es importante lo que acaba de decir Carlos Gustavo. He tenido la oportunidad de tener tres experiencias distintas en sociedades de familia, 2 como funcionario. Como les decía, el Escobal es de una familia de apellido Palau, de origen del Valle del Cauca, pero hay varios que están en Ibagué, pues están regados por todo el mundo, pero no deja de ser empresa familiar. Son 33, hoy en día son 33 accionistas. Empezaron siendo 4 grupos familiares los herederos y hoy en día ya van en 33 porque ya van en la tercera generación, y son básicamente rentistas, pues simplemente tienen una administración que está manejada por terceros, nadie de la familia participa en la administración y simplemente están esperando la renta que por la explotación de esa tierra reciben al año. Y por la ubicación de las tierras, pues la renta más fuerte la están esperando es por la parte del negocio inmobiliario, porque el Escobal está situado en las goteras de Ibagué. Incluso ya están arrancando un proyecto de 5.500 unidades de vivienda asociados con Constructora Colpatria
Entonces, pues realmente la renta más grande que ellos están esperando va por el lado de la valorización de la tierra y la posible vinculación de la misma a proyectos inmobiliarios. Ya después estuvo vinculado también, haciendo parte del Escobal, la familia de Carlos Gustavo me invitó a ser parte de la junta directiva de la empresa que ellos tienen acá en el Tolima, que se llama Cultivos Casa, Casa por Cano Sanz. Y esa compañía tiene dos fincas, Santa Cruz en la meseta de Ibagué y Miravalle en el norte del Tolima, más o menos a unos 25 minutos 30 minutos de Ibagué, donde cultivan alrededor de entre 600 y 700 hectáreas año de cultivos semestrales y tienen un huerto de 42 hectáreas de cítricos, de limón Tahití. En esa compañía estuve vinculado como miembro de la junta inicialmente, ya siendo parte de la junta me pidieron que fuera el presidente de la junta asesora de la compañía y pues ahí estuve vinculado alrededor de 2 años y tuve la oportunidad de conocerme personalmente con Carlos Gustavo en este rol. Y también pues como en el Escobal, también pasa en Cultivos Casa y ahorita viviéndolo como gerente general en esta empresa familiar de Los Hurtado, les puedo decir que, como dice el dicho, pasa hasta en las mejores familias. Hay conflictos de diferentes estilos, se encuentra uno con diferentes posturas y visiones que se contraponen de los diferentes hermanos o herederos de las diferentes empresas, y me ha tocado lidiar en desde diferentes roles con estos conflictos que se generan dentro de las familias. En las tres donde he estado, lo que les digo, en las tres hay algún tipo de conflicto, en unas con mayor intensidad que en otras. He tenido, por ejemplo, casos de demandas entre los mismos hermanos o entre los mismos primos, demandas penales, pues, y de ese estilo. Y pues ha sido interesante ver cómo, pues, la manera de que las empresas funcionen a pesar de estos conflictos de orden familiar y de orden personal. Pero bueno, eso ya podremos adentrarnos también ahorita en la conversación, que ese es un tema bien interesante de las empresas familiares. Entonces, Sucampo Sullanta, como les decía, es una empresa que este año está cumpliendo 65 años, es de origen tolimense, hace parte del sector agrícola y automotriz del departamento y ahorita les digo ya del país, estamos teniendo un crecimiento bien importante. Fue la primera empresa agrícola en el país en obtener un sello de buenas prácticas agrícolas para un predio arrocero. En este momento lo tenemos vigente en una hacienda que se llama Hacienda Leticia en la meseta de Ibagué. Y también la primera y la única en este momento en tener un sello de arroz libre de pesticidas en todo el país. Este es un sello de una empresa que se llama Biotrópico y lo que hacen es certificar que el grano de arroz que llega a la mesa de cada uno de los consumidores está absolutamente libre de cualquier traza de cualquier pesticida de origen químico. Entonces es un sello, como les digo, es la única compañía que tiene ese sello. Hoy en día estamos ya buscando con ProColombia posibilidad de mercado internacional para este tipo de arroz con estos sellos, que pues entenderán ustedes, por estos sellos ya básicamente no es arroz, o sea, no sería la misma referencia o el mismo producto, es una cosa totalmente distinta con la que se puede competir internacionalmente. No me voy a detener mucho en la misión y en la visión, simplemente aquí en visión sí es importante saber que a partir de la llegada de la nueva administración, que fue en junio del año pasado, pues estamos aspirando a un crecimiento en ventas del 50% en las diferentes líneas de negocio para los próximos 5 años, los próximos 4 años. Como lo pueden ya inferir, pues estamos aspirando entonces a un crecimiento de 2 dígitos de aquí en adelante en todas las unidades de negocio de las compañías. Simplemente aquí es un mapa de procesos donde está referenciado, pues obviamente la parte de procesos estratégicos donde está la alta gerencia. Ahorita vamos a ver en el organigrama, hay una gerencia general y hay 3 gerencias de áreas para la compañía. Está la parte de procesos misionales, donde está la producción agrícola, los cultivos, insumos agrícolas, llantas y lubricantes, y otros negocios. Dentro de otros negocios es un rubro muy pequeño en comparación con lo que facturan los otros 3, que simplemente son temas inmobiliarios. Pues Sucampo es dueño de algunas bodegas en un parque empresarial aquí a la salida de Ibagué que se llama Oikos, y entonces arrienda esos espacios o arrienda esas bodegas, presta servicios logísticos para algunos proveedores de la compañía.
y también en las oficinas donde en este momento estoy ubicado, que era el apartamento de la familia hace muchos años, pues hoy en día son las oficinas principales en el tercer piso, pero en el primer y segundo piso tenemos locales comerciales que están arrendados a diferentes compañías. Está Nueva EPS, está el Banco Occidente, Dislicores y bueno, distribuidores de motos, otras compañías que están en este momento tomando en arriendo esos locales. Eso se denomina otros negocios. Unas actividades transversales de soporte. Ahí pueden ver que está tesorería, toda la parte de contabilidad, crédito y cartera, talento humano, tecnologías de información, compras, logística y mercadeo. Y unas actividades de análisis y mejora, donde está el área de control interno, la gestión de procesos, que es un área que incorporamos en esta nueva administración, no existía en la compañía, y el área de planeación y presupuestos. Esto es muy difícil que ustedes lo encuentren en las empresas agrícolas del país. Son contadas con la palma de la mano tal vez las empresas que pueden disponer de una estructura tal cual como ustedes la están viendo en este momento en pantalla y pues obviamente también, y ya lo van a ver, nos permite tener esta estructura el volumen de operaciones que tiene la compañía. ¿Sí? Esto no es para cualquier empresa del sector agropecuario. Carlos Gustavo, ¿vas a decir algo? Perfecto. Entonces, aquí pueden ver obviamente la empresa, como cualquier empresa tiene su asamblea general de accionistas. Tenemos una revisoría fiscal que tiene sede en Bogotá, una firma que se llama Contribut. Está la junta directiva, que en este momento la junta también tuvo cambios tras los conflictos familiares que hubo en su momento. Como les digo, involucraron hasta demandas penales entre miembros de la familia. Tomaron la decisión de incorporar miembros externos dentro de la junta directiva, porque básicamente lo que pasaba era que la junta directiva se estaba convirtiendo como en la sala de la casa de la familia, donde se iban a ventilar absolutamente todas las discusiones y problemas familiares. Entonces tomaron la decisión, sabia decisión en mi concepto, de involucrar miembros externos. En este momento hay 2 miembros externos que, así parezca poco, dentro de los 10 miembros totales de junta, no saben cuánto influyen en que el ambiente de la junta sea un ambiente totalmente distinto, donde se discutan temas exclusivamente de las empresas. Además, por el nivel de esos miembros externos. En este momento nos acompaña como presidente de la junta directiva el actual presidente de Finagro y hasta hoy presidente de Finagro, porque creo que a partir de mañana ya es otro, pero es el doctor Dairo Estrada, quien ha hecho una labor maravillosa al frente de Finagro en los últimos 2 años. Y ese es nuestro actual presidente de junta directiva. Y otra persona que se llama Joffrey Zambrano. Joffrey fue gerente de mercadeo para Yara, que es la multinacional más grande de fertilizantes, para diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, para toda la región andina básicamente. Entonces son los 2 miembros externos que nos están acompañando en este momento en junta directiva. El resto son o accionistas o familiares, que en este caso representan a los accionistas en la junta. Está la gerencia general, que está pues a cargo mío, y como les decía, hay 3 gerencias. Una es la gerencia administrativa y financiera, la otra es la gerencia de mercadeo y ventas, y la otra es la gerencia de producción agrícola. Hay 2 gerencias de estas 3 que son transversales para las 2 compañías. En un principio les hablaba de Sucampo, Sullanta, y también de Magro. Magro es digamos el diminutivo de Mayoristas Agrícolas S.A., que es otra empresa de las que le voy a hablar más adelante, pero entonces la gerencia administrativa y financiera y la gerencia de mercado y ventas son transversales para las 2 compañías, así como la gerencia general. No me voy a detener mucho aquí en esto, simplemente es para que ustedes vean qué tipo de estructura tiene la compañía y cuáles son los niveles, el nivel directivo, profesional, asistencial y operativo. Igual pasa entonces para cada una de las gerencias. Está en el administrativo y financiero, gerente de mercadeo y ventas, donde tiene a su cargo 2 direcciones dentro de su campo, que es la dirección comercial de insumos agrícolas y la dirección comercial de llantas y lubricantes. Ahí están 2 de las 3 líneas misionales principales de la compañía. Falta cultivos, que cultivos tiene su gerente aparte, que es el que está acá, gerente de producción agrícola. Ya adentrándonos un poco dentro de las unidades de negocio y un resumen de cada una, cultivos tenemos la oportunidad de sembrar, como lo decía Carlos Gustavo, ni un solo metro cuadrado de tierra es de su campo. Todas las 3.660 hectáreas que tenemos disponibles para siembra en este momento son bajo la figura de arrendamiento, algunas bajo cuentas en participación y otras bajo arrendamiento puro. El arrendamiento puro está casi que mandado a recoger
realmente existe porque son contratos muy antiguos, de hace alrededor de 17 años, que se plantearon así y que fijan un canon de arrendamiento, valga la redundancia, fijo. Las cuentas en participación tienen un componente variable bastante interesante porque en la medida en que mayores sean las ventas netas por unidad de área, pues asimismo se paga un mayor canon de arrendamiento por unidad de área. Estas 3.660 hectáreas físicas resultan siendo alrededor de 5.200 hectáreas de cosechas por año de cultivos semestrales. No sé si soy claro en ese aspecto, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, y es que en una hectárea se hace más de un ciclo de producción por año, por los ciclos del cultivo. El arroz es un cultivo de ciclos de 120 días, 125, 130 días. El algodón es un cultivo de ciclo de 145, 150 días. El maíz es un cultivo de ciclo de 135, 140 días. Entonces uno en la misma unidad de área puede sacar entre 1 y 2 cosechas, que al final termina dándole un promedio de 1.4, 1.5, 1.6 cosechas año en el área que tiene arrendada. Por eso es que esas 3.600 hectáreas resultan convirtiéndose en 5.200 hectáreas de cosechas año, siendo el agricultor más grande del país, con excepción de la zona de llanos orientales, en cuanto a cultivos semestrales se refiere. ¿Sí? En ese sentido somos el agricultor más grande en área, repito, excluyendo los llanos orientales, que es un universo completamente aparte. Aquí estamos esperando ventas por alrededor de 35.000 millones de pesos en el año 2021. Talento humano tampoco voy a detener mucho, simplemente temas a resaltar aquí. Obviamente el campo es un sector principalmente o mayoritariamente masculino. Eso no es un secreto para nadie. Digamos, las labores de campo requieren más mano de obra de tipo masculino. Entonces, por eso ustedes pueden ver que el 83% de nuestros colaboradores son hombres y el 17% de nuestros colaboradores son mujeres, ligados sobre todo al sector donde estamos, que es el sector del campo. Cada día ha venido tomando más relevancia la mujer dentro del sector agrícola colombiano. Si ustedes hubieran visto esta misma diapositiva hace unos 20 años, la cifra de hombres hubiera sido superior al 95% y la de mujeres inferior al 5%. Entonces, cada día está cobrando más relevancia. En Pajona les recuerdo que la relación era alrededor de 80-20, que también estaba cobrando mucha importancia a la mujer. Incluso la presidenta de Corficolombiana es una mujer, que es María Lorena Gutiérrez, que está en este momento al frente de la organización. Entonces, incluso no solamente en cargos de segundo, de tercer nivel, sino que las mujeres están logrando llegar a cargos directivos dentro de la compañía. Una de nuestros directores comerciales es mujer. La directora comercial de insumos agrícolas, que es el área que más factura dentro de la compañía, es una mujer. Y realmente a mí me fascina trabajar con mujeres. Me parece que le agregan cosas que los hombres no podemos otorgarle a los grupos de trabajo. Entonces, simplemente para resaltar eso. Somos alrededor de, entre Magro y su campo, alrededor de 230, 240 colaboradores. Un pajarito me dijo que el próximo rector de la Universidad de los Andes puede ser una mujer. Bueno. Y creo que la acabé de nombrar. Así es. Otro pajarito hoy también me dijo lo mismo. Entonces, puede ser, suena bastante María Lorena para esa posición. Perfecto. En áreas de tecnologías de información y comunicaciones, como les digo, esto es, si hay 10 empresas agrícolas en el país que cuenten con un departamento de tecnología de información y comunicaciones, son muchas. No creo que llegue a 10 ese número. Su campo tiene en su interior un área exclusivamente para esto. Tenemos un ERP que se incorporó a partir del año 2020 a la compañía, que es Ciesa Enterprise. Ciesa era una compañía colombiana que ya fue adquirida o sea, ya en este momento es multilatina. Y tenemos módulos financiero, comercial, módulo de vehículos y módulo de nómina dentro del área de gestión de talento humano. También tiene un CRM, Ciesa, que lo estamos incorporando también en este momento a las diferentes áreas comerciales de la compañía, y compramos aparte de Ciesa un programa que se llama Biosalc, que es específicamente para el área de cultivos, y ese tiene 4 módulos. Un módulo de CIAGRI, que es el de cultivos específicamente, donde se presupuesta, se planifica, se hace todo el tema de labores agrícolas, logística, control agronómico de cultivos. Tenemos uno que se llama Cifrota, que se encarga de todo el tema de maquinaria y flotas de vehículos. Tenemos uno que se llama SICAP, que es el tema de prestadores de servicio. O sea, se encarga todo lo que son prestación de servicio por parte de terceros, ya sea servicios de maquinaria, aplicaciones en campo, de contratistas en general. Y una aplicación que se llama Mobile,
que es para poder manejar todas las labores de campo desde el celular o desde una tablet o desde un computador. Entonces, nuestros agrónomos hoy en día van y caminan los lotes y tienen las recomendaciones que hacen para el manejo de los cultivos, las tienen que ingresar en este sistema mobile para que los auxiliares de campo se les generen unas tareas y ellos puedan empezar a mirar dentro del mobile también que ellos tienen cuáles son las tareas que tiene asignado cada uno de ellos. Y ahí se asignan responsables, insumos, tiempos de aplicación, métodos de aplicación, o sea, se pone todo el detalle de las labores que hay que hacer en campo y con esto se lleva el control agronómico de los cultivos. Esta es una foto desde la avenida Quinta, que es la principal avenida de Ibagué, donde están ubicadas las oficinas de su campo, donde ustedes pueden ver lo que les decía del negocio inmobiliario, donde el primer piso está destinado a diferentes locales comerciales. Ahí aparecía el local número 1 desocupado, ya hoy está con un distribuidor de motos, marca Hero, que está en este momento haciendo uso de este local, y en el local 5, que es donde es la entrada, ahí donde está la palmera, van a quedar, ya están negociados 2 cajeros del banco BBVA. Entonces prácticamente ya tendríamos ocupado toda la parte inmobiliaria. Este es ya en cuanto a propiedades. No me voy a detener mucho acá para entrar en profundidad en las otras áreas. El área más importante en cuanto a generación de ingresos se refiere es precisamente la de insumos agrícolas, que es una de las razones de ser de su campo. Su campo financia alrededor de 30.000 hectáreas de cultivos en todo el país. O sea, además de las 5.000 hectáreas que hace su campo como agricultor, financia otras 30.000 hectáreas de arroceros, algodoneros, maiceros, fruticultores, horticultores, etcétera. Para el 2020 tuvimos unos ingresos, unas ventas de alrededor de 75.000 millones de pesos, como lo pueden ver en la gráfica, en el cuadro. Estamos con las proyecciones que tenemos hasta julio de 2021, incluso ya con el cierre de agosto, que hoy lo estamos cerrando. Estamos esperando cerrar 2021, si Dios quiere, con un poco más de 90.000 millones de pesos en ventas. Entonces, el crecimiento de 2 dígitos que tenemos como visión ya lo estaríamos viendo plasmado en 2021, o sea, estaríamos chuleando ese KPI que tenemos ahí planteado con un crecimiento de más del 20% sobre las ventas generadas de insumos agrícolas en la unidad de negocios de su campo insumos. Esto es realmente loable y aquí es un trabajo de equipo muy grande que han hecho el gerente de mercado y ventas y todo el equipo que tiene a cargo, porque en la crisis más profunda que ha tenido el sector arrocero, y siendo su campo una compañía que tenía cifrada la financiación, sobre todo en agricultores arroceros, pues es loable llegar a un crecimiento del 20% en semejante crisis del sector, en ventas de insumos agrícolas. Obviamente hay un reto importante para todos los distribuidores de insumos agrícolas que se llama recuperación de cartera, porque la situación de los agricultores en muchos casos, como les decía, no les está dando ni siquiera para tener una utilidad mínima. Entonces, en algunos casos, ni siquiera para cumplir sus compromisos con compañías como nosotros que los financiamos para eso. Pues ese es el reto grande que se llama recaudo de cartera este año. Como lo ven, ¿qué cultivos atendemos? Arroz, maíz, cultivos de cordillera. En este momento y a partir del año pasado, con la llegada de la nueva administración, tomamos la decisión de incursionar en mercados de cordillera, donde están cultivos de altísima importancia para el país como café, como aguacate y los cítricos, todos con potencial de exportación. Café no tiene potencial, café es una realidad exportadora, aguacate está convirtiéndose en una realidad exportadora y limas y Tahití está también convirtiéndose en este momento en una realidad exportadora para el país. Y cultivos de hortalizas, además de los cultivos semestrales que ustedes ya escucharon de parte mía. También, por ejemplo, tenemos distribuciones exclusivas para el sur y centro del Huila, donde hay cultivos de relevancia como lulo, gulupa, papaya y uva. En el Valle del Cauca, en la Agencia de la Unión, tenemos influencia sobre el cultivo de la uva también, de papaya y frutales en general. Entonces, como lo ven, el portafolio de cultivos financiados en este momento está bastante diversificado, que ha sido una de las decisiones estratégicas de la compañía, pues antes estaba puesto 99% en arroz. Hoy en día, así como en cultivos estamos diversificando, en el portafolio de clientes de su campo también lo estamos haciendo. Los principales proveedores en la línea de insumos agrícolas, los pueden ver ahí, proveedores importantísimos de orden internacional como Yara, como Precisagro, que es una empresa de fertilizantes guatemalteca, que hoy en día también es multilatina y es el tercero en venta de fertilizantes en el país. Manuchar, hay empresas
del orden de Bayer, de Corteva, que era la anterior Dow AgroScience que se fusionó con Pioneer y con DuPont, empresas como DuWest, BASF, Helmandina, FMC, etcétera. O sea, hay empresas de orden nacional y de orden multinacional, algunas rusas como Apus, por ejemplo, que son proveedores en este momento de su campo y para las cuales su campo es el principal canal de distribución en el centro del país. Estas son fotos de algunas de nuestras agencias: la Agencia de la Unión en el Valle del Cauca, en Saldaña en el sur del Tolima, Espinal centro del Tolima, Lérida norte del Tolima, Campo Alegre en el sur del Huila, centro sur del Huila, y Purificación en el sur del departamento del Tolima. Falta una que abrimos el mes pasado, realmente estamos iniciando ventas en agosto, y es la agencia de Valledupar. Como les decía empezando la conversación, su campo está teniendo un crecimiento a nivel nacional bastante importante, y en Valledupar estamos abriendo la agencia apalancados en un proyecto de algodón que ya voy a tener la oportunidad de profundizar en él más adelante en la conversación, en el cual Carlos Gustavo ha tenido una participación activa. La otra línea de negocios, la tercera línea de negocios, es la línea de llantas y lubricantes, que se llama Sullanta. Aquí también es importante decirles que desde el área de mercadeo y ventas hemos trabajado sobre la segmentación de las diferentes líneas de negocio. Antes de que llegara esa administración, pues digamos, la compañía era una sola, su campo, Sullanta, y eso se mantiene así, va a ser el mismo NIM. Lo que vamos a tener ahorita son 3 marcas distintas. Su campo es una marca que tiene su logo y su eslogan totalmente independiente. El eslogan es Cultivando un Mejor Futuro. Ahorita trato de buscar una imagen del logo para mostrárselo, es un logo absolutamente divino. El de Sullanta también es un logo y un eslogan aparte. El eslogan de Sullanta es Rueda Contigo, y hoy en día somos, por ejemplo, patrocinadores del campeón del fútbol colombiano, el Club Deportes Tolima. Entonces, estamos empezando a segmentar. Obviamente, la segmentación de clientes es totalmente distinta. Una cosa son agricultores, otra cosa es el mercado automotriz, aun cuando pueden confluir agricultores en el mercado automotriz porque claramente tienen tractores, tienen flota de vehículos o tienen carro particular, pues digamos que toca atender los mercados de forma diferente, y por eso estamos haciendo un segmento marcario y estamos haciendo un proceso de rebrandeo. Y estamos ya terminando el proceso de Magro, que es la otra compañía de la cual les voy a hablar en un minuto. Pues aquí tenemos unas ventas esperadas para 2000. Ustedes vieron, 2020 tuvo una reducción respecto a 2019. En 2019 fueron 13.871 millones y en 2020 12.576. Esto es puro efecto pandemia. El mercado automotriz obviamente fue de los más golpeados con las restricciones de movilidad que hubo en el país el año pasado y las cuarentenas. Entonces, obviamente, nosotros tenemos unos centros de servicio, esa palabrita CDS que ustedes ven en el cuadro izquierdo es centro de servicios, en diferentes zonas del municipio, y no estaba dentro de los sectores priorizados por el gobierno nacional, como el sector agrícola, que sí mantuvo sus puertas abiertas durante todo el año de pandemia. En este caso sí tuvimos que cerrar los centros de servicio en varias ocasiones, y esto, por ejemplo, este año ha sido un reto importante con el paro nacional también. Aquí nos tuvieron bloqueados varios centros de servicio por las vías principales de Ibagué que las bloqueaban con el paro nacional. Entonces, aún así, este año esperamos vender alrededor de 15.000 millones de pesos, que también vuelvo y les digo, es un crecimiento superior al 20% respecto a las ventas del año 2020 en esta línea de negocio. Para eso teníamos 3 centros de servicio, que era el Carrera Sexta, que es el más antiguo, que queda aquí abajo donde estoy yo ubicado. Otro hacia el norte de la ciudad, hacia la salida hacia el norte del Tolima, que está destinado para tractomulas, línea amarilla, maquinaria agrícola en general. Y los otros 2 son en los 2 centros comerciales de mayor afluencia de público en la ciudad de Ibagué, que son Multicentro y La Estación. Multicentro lo hizo Pedro Gómez Barrero, para que tengan una referencia, pues el mismo que hizo Unicentro en Bogotá, y La Estación es del mismo grupo del centro comercial Gran Estación en Bogotá. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución exclusiva de lubricantes Petrobras para el departamento del Tolima. Somos distribuidores de marcas supremamente importantes como Michelin, Bridgestone, Goodyear, etc. Y tenemos cobertura en todo el departamento del Tolima, en el Huila, en la agencia de Campo Alegre, en el Valle del Cauca también vendemos llantas y lubricantes en la agencia de la Unión. Aquí ustedes ven Cesar, Aguachica, lo vamos a hacer en Valledupar, y en Valledupar seguramente vamos a estar abriendo, antes de que se termine este año, un centro de servicios en la capital del Cesar, y atendemos por medio de asesores comerciales, no con presencia física como tal con locales, sino con asesores comerciales, los departamentos de Caldas, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Atlántico. Estos son nuestros principales aliados
en esta línea de negocios. Como lo ven, está Petrobras, las diferentes marcas de llantas. Aquí también se ve una línea importante de ingresos son los servicios, o sea, en los centros de servicios hacemos alineación, balanceos, cambios de aceite, etcétera, y esa es una línea de negocios bien importante por el margen que representa, y diferentes autopartes como baterías, repuestos en general, pastillas de freno, etcétera. Estas son algunas de las fotos de centros de servicio que tiene la compañía. El que ven arriba dice Carrera Sexta, es donde estoy yo ubicado en este momento. Básicamente es una manzana completa que es de propiedad de la compañía. Entonces esto está al otro extremo donde estoy yo. Es el que ven a la derecha de Multicentro, que en el parqueadero del centro comercial, el del jardín y el de la estación, que lo inauguramos este centro comercial de la estación lo inauguramos hace 3 meses. Este es un centro de servicios absolutamente nuevo. Y Magro es una compañía súper interesante. Lo interesante de Magro es el margen bruto, el margen operacional y el margen neto. Porque Magro, diferente a su campo es una tienda de insumos agrícolas, como por decir El Éxito, Carrefour, etcétera, que ustedes van y encuentran de la marca que ustedes quieran, los productos que ustedes quieran, o sea, totalmente multimarca. Magro no, Magro incluso es proveedor de su campo, porque Magro lo que hace son acuerdos de distribución exclusiva con diferentes compañías de orden internacional que quieren estar en Colombia, pero no están dispuestas a tener su propia fuerza de ventas y su propio desgaste comercial, y es más, ni siquiera tienen personalidad jurídica en muchos casos en el país, y lo que hace Magro es hacer un convenio de distribución exclusiva con ellos, importar los productos y distribuirlos a nivel nacional. Para eso tenemos una fuerza comercial de 25 asesores agrícolas, asesores comerciales, perdón. Ustedes ven las cifras, en 2019 tuvimos 11.000 millones de pesos de ventas, en 2020 12.067 millones de pesos de ventas, crecimos a pesar de la pandemia. Este fue una empresa golpeada por la pandemia porque Magro es muy fuerte en flores, ya vamos a verlo por segmento, pero es muy fuerte en flores. Más del 35% de sus ventas están puestas en los cultivos de flores de la sabana de Bogotá y del oriente antioqueño. Y las flores en el momento en que hubo cuarentenas y que estuvieron cerradas fronteras y todo, pues sí se vieron bastante afectadas por estos cierres de fronteras, y pues consecuentemente los proveedores de los floricultores también nos vimos afectados en el nivel de ventas. A pesar de eso tuvimos un crecimiento el año pasado. Este año Magro va a estar vendiendo alrededor de entre 15.500 y 16.000 millones de pesos. Como ustedes ven, es un crecimiento de más del 35% respecto a las ventas del año anterior, y eso lo estamos logrando por la incorporación de nuevos productos al portafolio y sobre todo por un cambio en la estrategia comercial de la compañía. Esta es una compañía mucho más plana. Aquí está el mismo organigrama, digamos, el back office es el mismo, y como les decía, las gerencias general, financiera y de mercadeo son transversales para las dos empresas. Acá está simplemente el recorderis de la gerencia administrativa y financiera y la de mercadeo y ventas en lo que corresponde a Magro. Vuelvo y les digo, el back office es el mismo, y esto permite generar unas eficiencias interesantes entre las dos compañías, unas sinergias importantes. Tenemos unos proveedores, como les decía, de orden internacional, como Altinco en España, Mitsui en Japón, Taxi y Verdesian y Gowan en Estados Unidos, Sumidagro y Química Agronómica de México en México, Unichem en Ecuador, y la primera compañía colombiana vinculada al portafolio de Magro. Permítanme 2 segundos, por favor. Jorge, buenos días. Bien, estoy en este momento en una reunioncita. ¿Te puedo llamar en 1 hora? De Ibagué. Listo. Bueno, Jorge, un abrazo. Gracias. Perdón, que es que era Jorge Palacino es el director del ICA para temas sanitarios, y estamos gestionando una ampliación de las fechas de siembra de algodón en la costa norte del país por el tema de lluvias, que no ha dejado avanzar mucho en ese proyecto. Entonces tenía que contestar esa llamada. Entonces aquí les decía que Valfer Agro, que es la que ustedes ven al lado de Unichem, es la primera apuesta de Magro por un proveedor colombiano. Incluso Magro está financiando a ese proveedor colombiano en la elaboración de los productos, porque es un tipo con muchísima capacidad de inventiva, que ha desarrollado unos productos de origen botánico, o sea, son extractos de plantas para controlar ácaros, que es una plaga muy importante en flores, por ejemplo, para controlar trips, para controlar enfermedades en flores, y que no tienen ninguna carga química, que son solamente extractos de plantas. Por ejemplo, el controlador de ácaros, que se llama Jagger, es un extracto de
ortiga, pino y ruda. Y entonces el tipo lo que hace es sacar eso, lo mete en un tarrito, Magro y ayuda a hacerlo, lo financia, lo comercializa y tienen sello para agricultura orgánica con unos controles absolutamente contundentes. Eso es una maravilla. Entonces, Valferagro es la primera apuesta por talento colombiano que hace Magro en cuanto a proveedores se refiere. Este es el portafolio de productos de Magro. Como les digo, solamente los tiene Magro en el país. Esta es la diferencia fundamental con su campo, que su campo lo que hace es distribuir productos de Magro, de Yara, de Syngenta, de Bayer y de N compañías en el país. O sea, con esto estoy siendo claro en que Magro no llega directamente al agricultor final, no llega al consumidor final del producto. Magro le vende a distribuidores, a dealers, a superdistribuidores, dependiendo de la zona, tiene diferentes convenios. Y este es un portafolio que contempla, aquí está por compañía. Entonces, con Axi tenemos dos productos que realmente nacieron con la compañía en Colombia. Hace 25 años tenemos Agrispon y Syncosyn, y hoy en día son productos tan robustos que hoy en día representan alrededor del 22% de las ventas totales de Magro. O sea, una quinta parte está puesta todavía en los productos con los que Magro nació. Y aquí pueden ver productos de todo tipo: insecticidas, acaricidas, fungicidas, fertilizantes foliares, productos de origen biológico, o sea, hongos o bacterias como los de Alpinco, etc. Y tenemos una fuerza de ventas que está situada en los diferentes departamentos agrícolas del país, en los principales departamentos agrícolas del país. Cobertura nacional, aquí está ya por distribuidores. Entonces, ¿quién es nuestro aliado comercial o nuestros aliados comerciales en las diferentes zonas? Como ustedes pueden ver, hay zonas como Antioquia donde tenemos un solo superdistribuidor que se encarga de venderle a los demás distribuidores o a los demás canales ya en cada una de las ciudades o de los pueblos. Hay departamentos como el Huila donde no tenemos un superdistribuidor ni un distribuidor, sino que llegamos directamente a los almacenes de los pueblos, que son 40 almacenes distintos. Entonces, dependiendo de la zona, de la cultura de la zona y del comportamiento puntualmente de cada uno de los departamentos, pues así mismo diseñamos el cómo llegar al cliente final. Acá ya está por cultivos, entonces les hablaba de la importancia de flores, pero hoy en día estamos creciendo, somos muy fuertes en papa también, somos muy fuertes en hortalizas. No somos fuertes en cultivos semestrales en Magro. Curiosamente, su campo lo más fuerte es cultivo semestral, Magro no. Pero ya estamos incorporando productos al portafolio que permiten pensar en un crecimiento importante en cultivos semestrales, sobre todo algodón y maíz, más que el mismo arroz. Aquí lo pueden ver cómo se distribuyen las ventas por mercado y cómo arroz ha venido perdiendo relevancia año tras año, y cómo flores y hortalizas pues representan un poco más del 60% de las ventas totales de la compañía. Incluso entre papas, hortalizas y flores está puesto el 90% de las ventas de la compañía. Estas son las oficinas que quedan saliendo por la 80 en Bogotá, por Siberia, en el municipio de Cota, porque eso ya es considerado municipio de Cota. Ahí pueden ver las bodegas de Magro en un parque empresarial que queda prácticamente a la salida de Bogotá. Entonces, esta es la presentación que les tenía de las dos compañías para ponerlos en contexto de las compañías que en este momento tengo a cargo. Y ahora sí, Carlos Gustavo, pues estoy a disposición de todos ustedes para iniciar la conversación. Julián, muchas gracias, muy completa la presentación. Pues el tiempo pasa, tenemos pocos minutos restantes, de modo que yo quiero aprovechar esos minutos para darle la palabra a quienes quieran intervenir, comentarios, observaciones. Ha sido una presentación que tiene muchos temas. Yo pensaría sugiero, pero claro, libertad para intervenir en cualquier tema, pues es el modelo de negocio de su campo, el modelo de agricultura por contrato, el modelo de agricultura por arrendamiento. Cuando en ANEYA hablamos de estos temas, alrededor de todos estos semestres en que hemos estado, hay un obstáculo, como decía al principio, que es que la gente piensa que tiene que ser propietario de tierra. Entonces, aquí es posible diseñar empresas que se dediquen a arrendar tierras que están subutilizadas. Ese es un ejemplo, simplemente una sugerencia, pero abro el piso para todos los que quieran intervenir. Por favor, adelante.
Yo voy a abrir, muy interesante, Julián, la conversación y toda la presentación que nos hiciste de todas las empresas involucradas dentro de las actividades que manejas. Me pareció tremendamente interesante, pues, el tema de ver que yo no tenía ni idea de la panela en el Tolima. Y una de las grandes preguntas, principalmente con la panela, es cuando yo veo una panela de Goya en Estados Unidos exportada a menos de $1, un pedacito así, uno dice, ¿cómo hacen para hacer una panela tan barata? Porque aquí los costos son altos. Yo no sé si pagan prestaciones a los empleados, yo no sé si las compran legalmente, no tengo ni idea, ¿sí? Pero cuando yo voy a ver, pues ese kilo de panela que se vende en Estados Unidos es a veces hasta un poquito más barato de lo que uno podría pensar que se vendiera aquí en el mercado interno y es producida en Colombia, ¿no? Al punto al que voy, independientemente de la panela o el arroz o el tema del caucho, es cuáles son como esas iniciativas de investigación científica, de investigación de subproductos, de derivados que hay en el arroz, en la panela, porque yo veo que en el mundo a veces utilizan esos insumos para desarrollar muchos más productos terminados, pero que a veces nosotros no capturamos todo el valor que se podría capturar con la tecnología que se desarrolla al exportar. Entonces sí me gustaría preguntar si Julián se ha metido de lleno en todo este grupo a desarrollar investigación y desarrollo alrededor de los productos. Carlos, no, súper interesante tu pregunta. Realmente es una falencia grande que tiene el sector agrícola colombiano. Eso no es un secreto para nadie. Nos quedamos en pues, y yo creo que es un problema país, nos quedamos en la producción y la provisión de materias primas para otros países que se dedican a la transformación, donde realmente reside la mayor cantidad de valor de un producto. Sí se han hecho cosas interesantes. Lo que tú mencionabas de panela, incluso ya se trabaja sobre panelas saborizadas. Entonces, ya no es que hay que hacer el jugo de maracuyá y endulzarlo con panela, sino que hay panela con sabor a maracuyá, entonces te ahorra el proceso y eso tiene unos valores pues más altos en el mercado. Lo de los sellos del arroz, por ejemplo, también le agregan valor. El problema es querer competir y por eso no ha sido posible exportar arroz en forma, más allá de un contenedor que envió, o de una tonelada, perdón, que envió la Federación de Arroceros hace un par de años a Canadá. Y hasta ahí llegó el proyecto, se envió una tonelada y ya no se supo más del proyecto. Pero es que competir arroz contra arroz americano, contra arroz uruguayo, contra productores que tienen una competitividad mucho más alta que la nuestra, pues no tiene sentido. Sino, los costos no van a dar nunca. Entonces ahí es donde cobra muchísimo valor la diferenciación del producto. Entonces, por ejemplo, yo por eso les decía, el arroz con un sello de biotrópico donde dice, señor, esto es un arroz totalmente libre de pesticidas, eso ya no es arroz, eso es otro producto. Y yo ya no voy a entrar a competir con los productores de arroz americano, con los productores de arroz uruguayo, con los productores de arroz brasileño, porque es que sencillamente estoy en otro segmento de mercado y es un nicho específico que está dispuesto a pagar un valor mayor. Y entonces uno tiene que empezar a buscar y acompañar esa investigación de mercados, esa investigación de productos, Carlos, con investigación de mercado. Porque entonces, como les decía yo a los amigos de ProColombia, oiga, es que no me vayan a decir ustedes que es que esto lo puedo vender en Chile o esto lo puedo vender en Perú. A mí no me interesa un país como mercado, me interesa un nicho de mercado puntual. Me interesa saber si hay una cadena de restaurantes que en su carta esté dispuesta a poner que hay un arroz bien sea con mayor valor nutricional o con sellos de libre de pesticidas o con lo que sea, independiente del país en donde opere. Y yo creo que ha sido una de las fallas que ha tenido, por ejemplo, ProColombia, que se enfoca mucho en mercados país, pero no busca nichos de mercado. Entonces, adicional a la investigación de producto que tú sugieres que hay que hacer y sobre la cual estamos en pañales, también hay que hacer una investigación de mercado a saber cuál es el nicho de mercado que realmente va a valorar mi producto. Porque también hay casos, así como hay casos de éxito, hay casos de no tanto éxito. Hoy en día, por ejemplo, se cuenta con un arroz en la meseta de Ibagué que tiene denominación de origen. Y se hizo un trabajo súper importante y súper interesante por parte de una cooperativa de arroceros para impulsarlo. Y hoy en día ese arroz cuenta con ese sello de denominación de origen.
El problema es que, listo, se hizo desarrollo del producto, pero hoy en día todavía no hay un mercado que pueda, con el cual se pueda cautivar este arroz. Porque es que, pues a los que están aquí nomás presentes, no sé si hay alguien de Ibagué, pero les pregunto a ustedes si tienen idea por qué el arroz de la meseta de Ibagué es diferente. No sé si alguien lo tiene claro, o si comprarían, o si pagarían 10 pesos más por llevar un arroz que diga que es de la meseta de Ibagué. O sea, eso toca desarrollarlo y toca meterle plata a la publicidad y toca, así como el café de Colombia hoy en día lo compran en muchas partes del mundo porque es que saben que es un café que tiene un aroma particular, que tiene una textura particular, que pues es que eso ya se sabe y hay un nicho de mercado desarrollado para eso. Una denominación de origen en arroz de la meseta de Ibagué hoy en día no se le está sacando provecho porque lo que les digo es que no, uno llega a Barranquilla a un anaquel de Almacenes Olímpicas a preguntarle a un barranquillero, oiga, ¿y esto es arroz de la meseta de Ibagué y va a pagar 10.000 pesos más por arroba para llevárselo? No tengo ni idea qué es meseta de Ibagué, no tengo ni idea qué es esto. Entonces no es solamente pensar, y yo creo que es el error que ha cometido la agricultura y muchos sectores del país en general, y es que trabajan de atrás hacia adelante, me explico un poco, o sea, desde la producción hacia el mercado y no desde el mercado hacia la producción. Entonces es primero ver qué está demandando la gente, qué es lo que están dispuestos a pagar, por qué están dispuestos a pagar más, y ahí sí empezar a desarrollar ese producto y no desarrollar el producto que yo quiero desarrollar para ahí sí buscarle mercado y ver cómo hago que me paguen más por eso. Sí, no sé si me estoy haciendo entender, pero es básicamente el reto que tenemos de aquí en adelante. Carlos Gustavo, está silenciado. Muy buena la observación de Carlos Felipe. Bueno, los animo a que intervengan. Luis, ¿dónde están las señoras? Ahora que estamos hablando de participación de la mujer. Dina María, Diana. Si me permite, yo quisiera decir algo, Julián. Adelante, Sebastián. Sebastián, ¿qué hay? ¿Quién bueno, es Sebastián? Es que aquí hay dos Sebastianes. ¿Quién es Sebastián? Zárate. Sí, señor. Sebastián es un emprendedor que viene, Carlos Felipe, perdón, Julián, de la industria del atún en Cartagena y ahora está emprendiendo cultivo de marañón en la costa Caribe con un entusiasmo bárbaro. Adelante, Sebastián. Julián, bueno, yo le tengo una pregunta. Ahora mismo, pues dada la coyuntura actual y teniendo en cuenta que ustedes comercializan fertilizantes y demás insumos agrícolas, ¿cómo los ha impactado ese incremento en los precios de esos insumos? Y también cómo los ha impactado el bajo precio del arroz hoy en Colombia. Bueno, Sebastián, anoche en un grupo de agrónomos del cual hago parte en WhatsApp, y está el viceministro Juan Gonzalo Botero, que también es agrónomo, viceministro de Agricultura. Él ponía un mensaje, compartía un mensaje que puso en Twitter, precisamente hablando de la situación de los precios de los insumos agropecuarios. Y es un mensaje que me parece pertinente y muy interesante compartir ahorita, porque el que decía, vea, pues está bien, los insumos están caros, pero está claro que están caros por temas internacionales. O sea, aquí la única forma de que estén más baratos es que el gobierno, que no tiene un peso en este momento, se metiera la mano al bolsillo y dijera, voy a subsidiar por bulto de uria 30.000 pesos para que ustedes salgan. Y eso no va a pasar, porque no existe el recurso para hacerlo. Y es una coyuntura internacional que está derivada del costo de los fletes marítimos. Para que ustedes se hagan una idea, antes un contenedor de China hasta acá podía costar alrededor de $2.500 y ahorita el mismo contenedor vale alrededor de $14.000 o $15.000. Están cobrando hasta $18.000 por un contenedor para traer la misma cantidad de producto, y derivado también del aumento en la demanda de los fertilizantes y de los insumos en general por la reactivación económica que está teniendo el planeta hoy. Y por ejemplo, China acaba de comprar una cantidad importantísima de maíz y está comprando, y eso ha disparado los precios de los commodities y obviamente ha disparado también el consumo de insumos agrícolas. Pues digamos que no es un tema de orden nacional, sino de orden mundial, sobre el cual no tenemos mucho margen de acción. ¿Sobre qué sí tenemos margen de acción? Y era lo que decía el viceministro anoche. Oiga, ¿por qué no tratamos de cambiar el enfoque de la agricultura a una agricultura que dependa menos del uso de insumos de origen químico? Con eso de una vez
ayudamos al medio ambiente. Eso puede sonar altruista, puede sonar bonito, pero también tiene mucho aplicabilidad en la realidad. Y yo le respondí al viceministro, le dije, oiga, interesante, le agregaría que también tenemos que trabajar muchísimo sobre la adopción de tecnologías que nos permitan hacer un uso más eficiente de los insumos. Creo que por ese renglón hay mucho más que ahorrar que por el lado de una negociación de precios de insumos. Tú te puedes ahorrar en una buena negociación, Sebastián, digamos que por volumen y todo, te den un 5, te den un 10%, siendo el mejor cliente, y esos casos casi no pasan, porque los márgenes en los insumos son tan pequeños que no te dan para dar un reconocimiento de más del 2 o el 3%, ¿sí? Pero si tú haces una aplicación correcta de los insumos, haciendo uso, por ejemplo, de herramientas de agricultura de precisión, donde tú no apliques la misma dosis de fertilizante para todas las fincas que tú tengas, sino que sepas qué aplicar en cada metro cuadrado, porque esto necesita más, este necesita menos y todo, ahí sí puedes ahorrarte un 20 o un 30% de los insumos que estás aplicando. Entonces, ¿dónde ganas más? ¿Por precio o por una aplicación correcta de los insumos agrícolas? Y en eso también estamos en pañales. Entonces, por ese lado, empresas como Pajonales, que ya había incursionado en agricultura de precisión, en este momento la empresa líder en agricultura de precisión en el Tolima se llama Hacienda El Escobal, porque tuve la oportunidad de incorporar esos conceptos cuando trabajé allá 6 años, y hoy en día es la única empresa que hace tasa variable de semilla y de fertilizante y de aplicación de agroquímicos, y hace uso de drones para aplicación de agroquímicos con dosis más baja, etcétera. Y hoy en día su campo está incursionando también en este aspecto en el cual estaba un poco quedado. Entonces digamos que hay alternativas para contrarrestar esos efectos, que nos ha afectado muchísimo, muchísimo, para responder puntualmente a tu pregunta. Obviamente los costos de producción en este momento se han subido más o menos un 20, un 25% respecto al presupuesto que teníamos en diciembre del año pasado para este año. Un plan de fertilización para la meseta de Ibagué que podía estar por el orden del 1.300.000, 1.400.000, hoy en día está costando 2.100.000 pesos, con la misma cantidad de insumos, sin agregarle un insumo más, solamente vía precio. Entonces nos ha afectado muchísimo en el negocio de cultivos. Ahora, en el negocio de ventas de fertilizantes, en el negocio de ventas de insumos en general, pues obviamente, si tú miras las cifras generales, pues ahí no tenemos una afectación, sino digamos un beneficio de cierta manera en términos de volumen de ventas. Porque el mismo bulto de urea que tú vendías a 71.000 pesos empezando el año, hoy lo estás vendiendo a 120.000 pesos, siendo el mismo bulto de urea. Y los agricultores siguen comprando el fertilizante porque no tienen otra opción. Podrán disminuir un poco la cantidad, pero saben que entre más disminuye la cantidad de fertilizantes, pues más disminuye la productividad. Ahí, ¿cuál es el quid del asunto? Que si nosotros pensáramos como agricultores y no como arroceros, estaríamos ganando toda la plata del mundo en este momento. ¿Por qué? Porque hoy en día, por cada hectárea de maíz que tú coseches, aún pagando arriendo, no en tierra propia, puedes estar ganando alrededor de 3 a 4 millones de pesos. Por cada hectárea de algodón que tú coseches, puedes estar ganando, con el precio internacional que existe hoy en día y la tasa de cambio, puedes estar ganando alrededor de 4 millones de pesos. Por cada hectárea de arroz que tú coseches, estás perdiendo entre 1,5 millones y 2 millones de pesos por hectárea. Entonces, lo que te dice esto es que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para estar y lo suficientemente previsivos y tener las herramientas de anticipación para poder determinar qué siembro yo y aprovechar las condiciones de mercado. Porque es que también esos fertilizantes están en el nivel que están porque tienen una correlación muy alta con commodities internacionales como el maíz o como la soya. ¿Y por qué? Porque es que hoy en día el cultivo te da para asumir esos costos más altos, porque es que el precio del commodity que tú vas a vender está altísimo. Lo que pasa es que el arroz es la tormenta perfecta, porque tiene los costos de los insumos altísimos y el precio en uno de sus niveles más bajos de la historia en pesos constantes. Entonces, esa sería la respuesta, Sebastián. Ok, muchas gracias, Julián. Y también muy rápidamente, ¿por qué los costos de producción para un arrocero aquí en Colombia son tan altos en referencia con los otros países que también son arroceros? Pues aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo mal? Varias cosas. La primera que estamos haciendo mal es que los cánones de arrendamiento, como les contaba, históricamente se han manejado con valores fijos y ha habido una especulación en el valor de la tierra que realmente nos hace ser poco competitivos. Si tú vas a Espinal, que es el centro del Tolima, centro-sur, no consigues una hectárea por menos de 2,5 millones de pesos. Ciclo. Y pagan por anticipado 2 o 3 cosechas, 2 o 3 ciclos de producción. En otras partes del mundo, si tú llevas eso a dólares,
estamos hablando de alrededor de unos $700, mal contados, ¿sí? En otras partes del mundo el mismo arriendo puede estar alrededor de 300, 200, $250, $350, y normalmente no son valores fijos. El dueño de tierra tiene una participación sobre las ventas netas del agricultor. Entonces, con esto se matan dos pájaros de un tiro, porque el agricultor va a tener un negocio rentable, porque en la medida que también disminuyan sus ventas, pues disminuye el canon de arrendamiento. Y fuera de eso, el dueño de tierra se va a preocupar por tener una relación estable y a largo plazo con el agricultor y por tener un muy buen agricultor sembrando en su tierra. Porque si no tiene un buen agricultor sembrando en su tierra, pues está sacrificando parte de sus ingresos, ¿sí? Y eso no pasa en Colombia. En Colombia, ¿qué pasa? La tierra rota mucho de tenedor. Entonces, hoy yo tengo arrendados estas hectáreas, pero el día de mañana viene alguien, ofrece 100.000 pesos más, y entonces el dueño de tierra dice, por 100.000 pesos más se la doy al otro, y entonces en últimas yo no me preocupo por cuidar la tierra porque sé que en 2 o 3 años no la voy a tener yo, y eso ha degenerado la capacidad productiva de los suelos colombianos también, por un mal uso de la tierra. Entonces, esa es una parte del arriendo. Y lo otro, que ya lo mencioné, y no me voy a extender mucho en eso para darle la palabra a varios que tienen la mano levantada, es en la ineficiencia en el uso de los insumos, Sebastián, no solamente desde el punto de vista de aplicación en campo, sino de la cadena logística de aprovisionamiento. En Colombia somos muy ineficientes, no sabemos hacer cooperativismo, no sabemos hacer asociatividad, no tenemos la cultura para hacerlo y en eso tenemos que trabajar bastante. Entonces cada agricultor trabaja por su cuenta, compra 2 o 3 litros de cada producto y entonces ahí empieza Cristo a padecer, porque entonces ya el litro que hubiera podido comprar en 5.000 pesos lo resultó comprando en 8.000 o en 9.000, y entonces empieza a encarecer sus costos de producción y compramos en unidades muy pequeñas, cuando podríamos estar asociándonos y comprando los fertilizantes en big bags de 1 tonelada por lo menos, que nos ahorra el costo del empaque. Podríamos estar aplicando agroquímicos en canecas de 200 o de 300 o incluso en dados de 1 tonelada también, de 1.000 litros, para abaratar los costos logísticos de transporte y de empaque, y eso no lo hemos logrado hacer. Por eso digo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en la agricultura colombiana para pensar en ser competitivos en el ámbito internacional. Indudablemente el tema de la tierra y los costos de la tierra alejan a Colombia de la competitividad agrícola en general. Ahí hay un fenómeno complejo que hay que estudiar. Y lo otro es la agricultura de precisión. En arroz, una de las ineficiencias es que la gente desperdicia mucha semilla, hace sobredosis de aplicación, y lo mismo en fertilizantes. La agricultura de precisión te indica, ¿no? Esa máquina ideal que va adelante, no tripulada, analizando cada centímetro de suelo y por vía láser al distribuidor de atrás, al rodillo de atrás, le va dando la información de cuánto fertilizante se requiere o cuánta aplicación de tal cosa se requiere. O sea, la agricultura se volvió un tema muy complejo y que requiere mucho talento humano, y es posible disminuir esos costos y esa brecha que nos aleja de la competitividad. A base de inteligencia artificial, a base de precisión, a base de alta tecnología, de informática. Yo quiero invitar a primero la dama, Diana, que tiene alzada la mano, y luego viene Juan Diego, y luego viene Camilo. Adelante, Diana. Hola, ¿cómo están? Qué pena la voz, pero estoy un poquito mal de la garganta. A mí también me causaba curiosidad por esto de que están dentro de una cadena tan grande de distribuidores y proveedores, lo que hablaban del nicho de mercado, y que tú decías que muchos se equivocan en llevarlo de a mercados internacionales y a mercados grandes, pero yo te quería preguntar ¿qué estrategia tienen para pasar de un nicho de mercado y hacerlo escalable? Ok, Diana, no, pues digamos, replanteo un poco mi afirmación para que quede clara en cuanto a, o sea, para mí no es un error buscar mercados internacionales, para mí es un acierto buscar mercados internacionales. En lo que difiero con lo que se ha hecho hasta el momento es la forma de abordar esos mercados internacionales. Entonces, ponía el ejemplo del arroz, y te lo digo porque lo hemos trabajado con ProColombia. ProColombia ha estado todo el año, por instrucción incluso de la misma presidencia de la República, tratando de exportar arroz y no ha podido. Y tiene esa tarea y lo tiene como un reto y no ha podido. Pero es que están buscando países, sí, países con deficiencia de arroz,
pues obviamente se presenta una oportunidad para llegar, pero resulta que es que hay países productores mucho más eficientes que Colombia y yo no puedo buscar la competitividad por ese lado. Entonces, tengo que buscar cuáles son los mercados que valoran lo que yo tengo distinto. Entonces ponía el ejemplo del arroz con sello de arroz libre de pesticidas. Seguramente un país como país no va a valorarlo tal cual, pero sí habrán nichos de mercados específicos, por ejemplo, cadenas multinacionales de restaurantes o de alimentos saludables o qué sé yo, marcas que trabajan en diferentes países, y entonces ahí el enfoque ya no es búsqueda país, sino búsqueda nicho. Y yo puedo estar vendiendo en diferentes países a la misma cadena que sí valora ese sello que yo tengo. Y ahí volvía y hacía una reflexión en torno al enfoque que tenemos que hacer de diferenciación, porque es que pues uno tendría que tener el capital que tuvo el fundador de Apple para poder hacer lo que hizo, y fue generar necesidades en sus consumidores que ni siquiera sabía que existían. Pero eso requiere bastante músculo, bastante ingenio, bastante capital, sobre todo para poder hacerlo. Ahora, lo más expedito en términos de buscar nuevos mercados o nuevos nichos es mirar qué está requiriendo el cliente, cuáles son las tendencias de mercado, y yo apuntar en mi proceso productivo hacia eso y no al revés, porque lo que yo decía era que antes la tendencia era yo produzco, almaceno y después veo a ver cómo lo vendo. Ahorita la tendencia debe ser yo miro qué está demandando el mercado y miro cómo ajusto mis procesos de producción para poder proveer esa necesidad que ya tiene el mercado. Para lo otro, vuelvo y te digo, lo que hizo el fundador de Apple fue invertir una cantidad impresionante para poder mostrarle a los clientes de iPhone y de otros productos que existe una necesidad que ellos ni siquiera sabían que tenían, y eso sí es mucho más costoso, mucho más demorado. Claro que pues si se tiene el capital y el tiempo para poder desarrollarlo, pues maravilloso, porque genera unas barreras de entrada también para la competencia bien importantes. Pero para mí el enfoque debe ser buscar esos nichos de mercado específicos para los productos que yo tenga la posibilidad de producir, cambiando los estándares muy seguramente que tengo al interior de la empresa para poder hacerlo. Julián, discúlpame, Carlos Gustavo también. Hago una pregunta rápido de algo que me surgió en lo que acabas de decir. Decías que hay un interés, o pues desde ProColombia, unas intenciones muy claras de exportar arroz, pero no me queda muy claro a qué se debe eso cuando pues estamos hablando de que Colombia tiene un déficit importante en arroz y requiere muchas importaciones. Creo que antes de la pandemia se hablaba de 300.000 a 400.000 toneladas anuales de déficit de arroz, y que conllevaba que los colombianos paguemos uno de los arroces más caros a nivel mundial. Ok, Luis, ahí hay varias precisiones que debo hacer. Pues la primera, Colombia es mayoritariamente, o mayoritariamente se autoabastece del arroz que consume. Alrededor de un 90% del arroz que consume el país es producido en territorio colombiano, ¿sí? Era necesario antes un cierto nivel de importaciones para suplir ese gap que existía entre oferta y demanda, pero realmente no era un gap superior al 10% de la demanda total del país. Ahora, ¿por qué ProColombia está buscando exportar arroz? Porque se previó con el nivel de siembras del año pasado. Digamos esto, el arroz históricamente ha sido un mercado absolutamente volátil, y es que ha podido pasar de precios como pasó el año pasado, que estuvo a 225.000 pesos la carga de 125 kilos. 225.000 pesos estuvo la carga, hoy en día está a 120.000. O sea, está prácticamente a la mitad de precio de lo que alcanzó a estar el año pasado. Y así se le ha pasado el arroz a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahorita está siendo cada vez más frecuente esa fluctuación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el arroz llega a esos niveles de precio tan altos, se genera una avidez por la siembra de parte de los agricultores y no agricultores, porque llegan odontólogos, profesores pensionados, etcétera, a querer sembrar arroz porque el negocio es bastante atractivo con esos niveles de precio, y eso genera lo que está pasando este año, que es una sobreproducción de arroz en el país. Este año, Luis, estamos con récord histórico de áreas de siembra. Nunca en la historia del país se ha sembrado tanto arroz como se sembró este año. ¿Producto de qué? De los niveles de precios del año inmediatamente anterior. Porque es que, como les digo, el agricultor colombiano cometió un error garrafal, y es no ser contracíclico. Entonces, normalmente, ¿qué hace? Siembra
cuando ve que el pico de precio está arriba, pero se le olvida que se va a cosechar 4 o 5 meses después, cuando el precio está en sus valles más bajos. Entonces, eso es lo que ha pasado con el arroz, y no hay infraestructura suficiente de almacenamiento en el país para la cantidad de arroz que se está produciendo este año. Por eso la urgencia de ProColombia de buscar mercados internacionales. ¿Cuál es la limitante? Que el arroz colombiano, por costo, no es competitivo con los arroces que normalmente se transan en el mercado internacional. Por eso no han podido exportar un solo grano de arroz. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Entonces, le damos la palabra a Juan Diego. Gracias, gracias Luis. Pues Julián, no, era más específicamente en el tema de bioinsumos y es más pensando como cuáles son los grandes retos que tiene esa industria para hacer ese cambio de químicos a bioinsumos y demostrar a la gente que pues usando estos productos va a aumentar la productividad de la tierra y por ende no la va a afectar tanto. Entonces, ¿cuáles son como lo que ustedes han visto en ese tema? Y también, si, pues no me quedó muy claro si lo mencionaste o no, lo de los costos comparado frente a los químicos, también cómo hacer para que la gente se anime pues a aumentar la demanda. Bueno, ahí hay varios retos, Juan. Hay varios retos que es importante mencionarlos. El primero es precisamente, y parte, y ustedes ven que es como factor transversal a los diferentes problemas, y es la tenencia de la tierra. O digamos, no la tenencia de la tierra, ¿sí? La permanencia en la misma tierra, parte del agricultor. La no volatilidad o variación, perdón, de tenedor o de arrendatario. ¿Por qué? Porque es que los procesos con biológicos normalmente tienen efectos a mediano y largo plazo. Los biológicos, a diferencia de los químicos, no son contundentes, no son de impacto. ¿Sí? No es que tú aplicas un insecticida hoy de origen químico y mañana puedes venir, o incluso al cabo de 40 minutos puedes estar viendo la plaga patas arriba ya muriéndose. Eso normalmente no lo logras con un biológico. Con un biológico tú tienes que inocular el ambiente, generar poblaciones que al final terminan haciendo control, pero eso toma un buen tiempo. O sea, eso no pasa de la noche a la mañana. Si tú tomas una tierra hoy para un cultivo de 4 meses y no tienes la seguridad de que vas a sembrar esa misma tierra en el siguiente ciclo porque otra persona ofreció 50.000 pesos más y se la llevó, pues hacer un proceso de inoculación de esa tierra con biológicos, pues es trabajar para el dueño de la tierra, pero no necesariamente para ti. Por eso hay mucha gente que tiene temor a incursionar en ese tema de biológicos. Ahora, los dueños de tierra sí lo pueden hacer sin ningún problema. Y ahí está también el reto de demostrar la eficacia de los biológicos. Como te digo, la eficacia es más a mediano y largo plazo que efecto knockdown, efecto contundente que sí lo tienen los químicos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es cambiar la percepción de los agricultores de que el biológico no tiene un nivel de efectividad alto. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, con el arroz, con el nivel de precio que tiene, lo primero que eliminaron los agricultores de su portafolio de productos a aplicar, adivina qué fue, los biológicos, porque lo ven como algo no fundamental, no esencial para el proceso de producción. Esencial los fertilizantes y esencial los productos químicos de control de plagas y enfermedades para sacar la cosecha adelante. Lo biológico lo ven como algo altruista, bonito, filosófico, pues, pero no lo perciben como algo contundente. Pues es un trabajo súper importante que tenemos que hacer las empresas que estamos, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía de la acaricida que produce Magro, que es un extracto botánico, que ahí también hay diferencia entre extractos botánicos y microorganismos. Ambos pueden ser eficientes, pero digamos hay extractos botánicos que sí tienen un efecto contundente. Un floricultor de Grupo Chía ahí en la sabana de Bogotá nos decía que nunca, ni siquiera con un químico, había visto cómo se quemaban los ácaros a los 15 minutos después de haber aplicado el producto. Y se lograba con este extracto botánico, los ácaros absolutamente tostados. Entonces también hay que trabajar sobre productos que tengan un poder de convencimiento mayor al agricultor y que es un tema filosófico, pues, de que es que me gusta el biológico, no me gusta, y que realmente tenga impacto sobre el bolsillo del agricultor. Gracias, Julián. Y una última ahí que me acaba de surgir. ¿Ves como posibilidad de que se haga industria colombiana de bioinsumo? O sea, como ¿qué se necesitaría? O si ya hay, ¿y qué se necesitaría entonces para impulsarlo? Entonces, hoy en día la gran mayoría de industria o de productos que hay en el mercado de origen biológico son de origen colombiano. Hoy en día hay una empresa que surgió entre una alianza de la Universidad, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Bogotá con un agricultor tolimense
y la Federación Nacional de Arroceros, y eso dio origen a Biocultivos, que es una de las compañías de mayor relevancia de producción de insumos biológicos en el país. Ellos producen hongos y bacterias. Pajonales tiene, como les decía también empezando la charla, tiene su laboratorio de bioinsumos. Eso es una unidad de negocio que se llama Bioinsumos Pajonales, y el laboratorio que hay en Ambalema. Hay otras compañías ya de origen americano, como por ejemplo Laverlam, que es de las más famosas pues en cuanto a biológicos se refiere, y ellos importan los productos desde Estados Unidos y tienen unas cepas específicas, pero ya hay industria nacional. Yo le veo más posibilidad, Juan Diego, si por ejemplo tuvieras la posibilidad de invertir en el tema de extractos botánicos que en el mismo negocio de microorganismos. Creo que hay mucha mayor capacidad de diferenciación, porque es que el tricoderma, que es un hongo para aplicación al suelo, que controla hongos de suelo, pues Biocultivos produce tricoderma, Laverlam tiene tricoderma, Bioinsumos Pajonales tiene tricoderma. Entonces, digamos que ya hay, de cierta manera, un hacinamiento industrial en ese sentido, y que no existe en el tema de los extractos botánicos. Lo que pasa es que para los extractos botánicos toca tener una capacidad intelectual mucho mayor, porque no existe, toca inventarlo. Muchas gracias, Julián. No, muy interesante. Hay otra empresa que se llama Ecoflora. Ecoflora es de extractos botánicos. De extractos botánicos que la lidera pues Nicolás Koch. Y de pronto vamos a ver si alcanzamos a invitar a Nicolás para que nos hable. Él es el presidente de la Asociación Mundial de Productores de Bioinsumos. De bioinsumos, así es. Y entonces y Ecoflora, Carlos Gustavo, la compró una compañía americana que se llama Gowan. Ah, caray, eso sí no me había contado Nicolás, pero bueno. La compró hace... Nicolás ahorita sigue siendo como el relacionista público de Ecoflora, por llamarlo de alguna manera. No me acuerdo cuál es el cargo, pero es algo así como... Sí, tiene un cargo corporativo importante, pero ya Ecoflora es parte de Gowan, Carlos Gustavo. A que veas tú cómo Colombia marcha y nadie, y muy poquita gente sabe. De modo que tenemos triunfos en ese sentido. A ver, tiene la mano alzada Camilo y Juan Camilo Carlos. en el orden de la palabra, sí. Adelante, Camilo. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Julián, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. Me pareció muy interesante cómo tres empresas aparentemente desligadas tienen una sinergia como tan interesante, gracias a elementos estratégicos como tener una junta directiva unificada. Entonces te quería preguntar si nos pudieras dar a tu percepción 2 o 3 puntos que le hagan falta a los sectores del agro para dejar de tener un perfil tan independiente y que puedan consolidar cadenas de valor como la que ustedes manejan. Ok, muy buena pregunta, Camilo. Yo creería, independiente del tamaño de las compañías, pues creería que el tema de asociatividad es supremamente importante, el tema de integración. ¿Sí? Ahí pongo como ejemplo el proyecto que estamos trabajando para sacar el cultivo del algodón adelante y que vuelva a ser relevante en el orden nacional. Y es que vino un comprador de Estados Unidos y dijo, venga, y el mayor comprador de fibra de algodón del mundo, dijo, oiga, me interesa el algodón colombiano, quiero todo el algodón que produzca este país, pero es que yo no quiero entenderme y hacer 700 contratos con 700 agricultores distintos. Y además que el tamaño de producción promedio en Colombia es muy bajo. ¿Sí? Son pocos los empresarios agrícolas que tienen áreas de producción grandes y que pueden generar economías de escala. Aquí la gran mayoría de los productores son productores de menos de 20 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Si esos productores se integraran, muy seguramente ni siquiera hubiera tenido que venir Parkdale Mills, que se llama la empresa americana, a buscar el algodón colombiano, sino que esos productores integrados hubieran ido a buscar a Parkdale Mills en Estados Unidos a decirle, oiga, quiero venderle mi producción, ¿cómo negociamos? Pues esa es la primera parte, integración y asociatividad para enfrentar el TLC y cualquier tema de negocios en el ámbito mundial. Para tener competitividad tenemos que integrarnos como agricultores. Entonces, yo siempre he dicho que, por ejemplo, con el TLC para el arroz, que me preguntaban en varias paneles, conversatorios, etcétera, y usted cómo ve la vaina, 2 vías. La primera, que se integren los agricultores y puedan generar economías de escala y competir. La segunda, que tal vez va a resultar siendo esa, es que las compañías que ya tienen una filosofía empresarial y tienen una estructura como tal, como Sucampo, como Pajonales, etcétera,
van a terminar comprando todas las fincas o van a terminar teniendo todas las fincas de todos los que no se pudieron integrar y no se supieron asociar. ¿Sí? Va a terminar concentrándose la agricultura en unos grandes empresarios, porque al final el pequeño, el mercado lo va a terminar sacando. Entonces, la integración es fundamental. Ahora, el tema de filosofía empresarial, que ya lo mencioné, también es importante. Es que, y yo lo he dicho siempre en las diferentes charlas que doy, independientemente de si tengo 5 hectáreas, media hectárea, 500 hectáreas o 10.000 hectáreas, tengo que ver eso como empresa. Dejar el concepto de finca. Yo ya no soy finquero, sino soy empresario. Y empezar a manejar un PIG y empezar a manejar unos presupuestos y empezar a manejar un flujo de caja y empezar, porque es que la agricultura en este país es una agricultura con plata de bolsillo. Es más, la gran mayoría de la agricultura en este país es absolutamente informal. No solamente en la facturación, no facturan formalmente, sino que la contratación de la mano de obra también es absolutamente informal. Muchos pagan todavía el día. Así parezca increíble, pero en la mayoría de las fincas se paga simplemente, venga, trabajo por hoy, le pago 30.000 pesos el día y se fue. Prestaciones, nada. Dotación, menos. Seguridad social, por ningún lado. Entonces es empezar a tener el concepto de empresa dentro de las compañías independientemente del tamaño. Ahora, yo no voy a montar una junta directiva con 5 renglones, principal y suplente para 10 miembros para una empresa de 10 hectáreas. ¿Sí? O sea, ahí es donde digo que se tiene que adecuar el concepto a cada tamaño de empresa, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de empresa dentro de la compañía. Entonces, integración, concepto empresarial, yo creo que serían dos factores fundamentales para que la agricultura en el país trascienda. No, Perfecto, Julián, muchas gracias. A propósito de esa pregunta que fue Camilo, yo les voy a, mi percepción, lo que me ha enseñado la experiencia, es que si algún problema tiene la agricultura, porque es que en Colombia se confunde al agricultor con el terrateniente, son 2 mundos distintos. Me estoy refiriendo al productor. Si algún problema tiene, o uno de los problemas graves que tiene, es que es muy chiquita. Es muy chiquita. Hoy en día se necesitan, digamos, economías de escala en la agricultura. Y no quiere decir pues que sea pequeño es un pecado, sino lo que decía Julián ahora, la asociatividad. La cooperativa, una de las cooperativas más grandes del mundo es Producers en Arkansas. Y ellos son enormemente grandes, chiquitos, medianos, grandes, pero tienen un poder inmenso y tienen los hilos de secamiento más impresionantes que yo he visto pues en mi vida. Y secan el arroz y secan otros productos y manejan su comercialización, pero hay asociatividad. Aquí cada uno es por su lado y aquí han estigmatizado eso de que ese tipo es grande. No, aquí hay más ideología que tecnología, como varias veces lo hemos dicho. Eso hay que desideologizar ese debate para salir adelante. De modo que buen tema. Pero Gustavo, ahí agrego que me haces caer en cuenta de 2 temas que me parece importante compartir. El primero, la percepción de que es que aquí no se puede hacer eso. Nos pasó, por ejemplo, con lo de agricultura de precisión en el Escobal. Y con orgullo puedo decirles que el primer piloto a nivel comercial que se montó de tasa variable de semilla y fertilizante en arroz en el mundo se hizo en la Hacienda del Escobal, en Ibagué, hace 4 o 5 años. No existía un piloto comercial en todo el planeta de tasa variable de semilla y fertilizante. ¿Eso qué es en castellano sencillo? Es que un lote de 20 hectáreas se parte en muchísimos lotes de 400 metros cuadrados, un píxel de 20 por 20. Y en cada píxel de 20 por 20, por un algoritmo matemático, teniendo en cuenta el análisis de suelos, el mapeo de suelos y el mapa de productividad que sacaban las cosechadoras, se definía una dosis de nitrógeno, una dosis de fósforo, una dosis de potasio, una dosis de micronutrientes y una dosis de semilla, o sea, cuántos kilos de semilla sembrar en cada cuadrante de 400 metros cuadrados. Y eso obviamente tocaba tener herramientas para hacerlo, entonces el tractor le mandaba la señal GPS a la sembradora de en qué punto estaba ubicado exactamente para que él supiera graduar la regulación de semillas de fertilizante y entonces cambiaba la velocidad a la que giraban los tornillos sin fines que dosifican la semilla del fertilizante para que aplicara más o aplicara menos dependiendo del cuadrante en el que estaba. Y eso se hizo en Ibagué, en el Tolima y fue la primera parte en el mundo donde se hizo.
Entonces, ese es el primer mito, que es que aquí no se puede hacer, que es que eso pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, aquí no se puede. Hemos podido ser pioneros en ese tipo de cosas. Y lo segundo, también pensamos en asociatividad y en los ejemplos que pone Carlos Gustavo, y yo me voy a un ejemplo mucho más sencillo y mucho más terrenal. Yo estuve en República Dominicana hace unos años, y en República Dominicana tienen TLC antes que nosotros para el arroz. Y ya les llega el arroz americano allá a las góndolas en los supermercados. Y me decía un tipo que era el líder de la cooperativa de arroceros de República Dominicana, aquí puede llegar todo el arroz gringo que quieran, no nos hacen ni cosquillas. Y son algo así como 250 productores que no sumaban más de 8.000 hectáreas y estaban asociados en una cooperativa, tenían su marca propia de arroz, tenían su molino, tenían su compra de fertilizantes, su compra de insumos bien organizada, y decían, no, nosotros somos más competitivos que los gringos, aquí nos puede llegar todo el arroz gringo y no nos sacan. Y yo decía, oiga, aquí en Ibagué, que existe una cooperativa de arroceros, que es la que vende más caro, que es inaudito eso, pero es la que vende más caro, y fuera de eso no tiene un silo de secamiento de arroz, no tiene nada, y con 3 agricultores, yo senté una vez en la mesa a 4 agricultores en esa cooperativa, Pajonales, Consorcio Agrícola Buenos Aires, Cultivos Casa y El Escobal. Entre esos 4 agricultores sumaban 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas. Allá tenían para 8.000 hectáreas como 200 y pico agricultores. Y fueron capaces de poner a 240 micos de acuerdo para la foto, y nosotros aquí no fuimos capaces de poner a 4 micos de acuerdo para la foto. Entonces es un tema de cambio cultural que tiene que darse sí, o si no el mercado nos lleva. Ese cambio cultural está en el espíritu de Anella, de este grupo, ¿no? Y es precisamente motivar a los jóvenes a meterse en este negocio, porque este negocio no es para cualquiera. Este negocio no es simplemente saliendo a las calles a decir, o a los periódicos a decir que pongan aranceles, que hay que tener subsidios, que me den plata, que no sé qué. Eso, por Dios, eso es muy bueno cuando le regalan la plata, pero eso no es sostenible, especialmente en un país con un problema fiscal tan grande como Colombia. Tenemos que hacer un salto cultural. Yo viví todos esos procesos en las experiencias que he tenido, pero ese cambio cultural empieza por el cambio de chip, y el cambio de chip es la juventud de talento en los negocios modernos agrícolas, y ahí se puede hacer gran billete, hay muchas cosas que hacer. Como que ese es el espíritu de Anella. Bueno, ahora está ahí pidiendo Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, Julián, primero agradecerte por tu tiempo y por tan buena charla. Me parece muy interesante el modelo de negocio que están implementando en cuanto al arroz, que pues evita una gigantesca inversión en tierra, pero me gustaría saber un poco más cómo ha sido ese proceso para darle la solidez y la durabilidad en el tiempo a los contratos de arrendamiento, pues precisamente para no trabajar para otra persona y pues terminar perdiendo el trabajo que seguramente les llevará años para adecuar la tierra. Y tal vez cómo adaptar estos modelos de negocio a la producción bovina, tal vez para de esta manera pues implementar un nuevo modelo de negocio que le permita precisamente a los jóvenes capitalizarse. Ok, Juan Carlos, gracias. Sí, importantísimo ahí el cambio de chip en el modelo de contratación de la tierra, el modelo de arrendamiento. Porque es que cuando tú tienes un canon fijo, estás expuesto siempre a que llegue un tercero y ofrezca un 5% más, un 2% más, y se ve atentado el dueño de la tierra a cedérsela, simplemente porque te ofreció más que el canon fijo. Y entonces empieza una puja, y eso fue lo que encareció. Por ejemplo, lo que les decía de Espinal en el centro del Tolima, que no se consigue tierra por menos de 2,5 millones de pesos, es eso, es porque hay una puja grande por la tierra, y entonces yo ofrezco 100.000 pesos, el otro dice yo ofrezco 200, y empieza a subir el valor de la tierra. Entonces, importantísimo el cambio en el modelo a el de cuentas en participación o de riesgo compartido. ¿Por qué? Porque ese es un modelo que permite maximizar las ganancias del dueño de la tierra en la medida en que el agricultor sea bueno. Entonces, eso es un matrimonio que uno tiene que casarse muy bien, ¿sí? Y entonces si el dueño de la tierra le entrega su predio a un buen agricultor y participa, por ejemplo, en el 15% de las ventas netas, entonces en la medida que tú tengas una mayor productividad y el precio sea razonable, pues vas a tener unos mayores ingresos, incluso mayores a los que si hubieras establecido un arriendo fijo.
Y cuando ya se casan con eso y logran cambiar el chip a ese contrato de riesgo compartido de cuentas en participación, que tiene una gran ventaja también, es que no tiene IVA, porque es que el contrato de arrendamiento sí tiene IVA por ser un contrato de arrendamiento puro. Entonces, de entrada se te encarece un 19% más el valor de la tierra. Pero digamos que en el de cuenta de participación, una de las ventajas grandes es que un contrato de cuentas de participación en hecho no tiene IVA, o sea, simplemente van a riesgo. Y si logras cambiar ese chip en el dueño de la tierra, pues él va a querer seguir casado contigo siempre y cuando seas buen agricultor. La cuestión es que logres sacar en una zona, como por ejemplo nos pasa a nosotros, en una zona donde el promedio sea 100 bultos por hectárea, si tú logras sacar 110 bultos promedio, él va a querer seguir casado contigo, porque es que está sacando un 10% más de lo que los otros agricultores están siendo capaces de sacar. Y ese 10% se está viendo representado en el bolsillo del hombre. ¿Sí? Entonces, ese cambio de chip no es fácil, porque nosotros todavía, como lo vieron, tenemos algunos contratos de arriendo puro, porque es que es gente que, pues, que no quiere asumir ningún tipo de riesgo, y uno entiende esa posición también y dice, no. Entonces, si no la quiere así, yo se la arriendo a alguien que me pague un valor fijo, yo no quiero tener nada que ver con normalmente son herederos de tierra que no tienen pasión por el campo, ni les interesa lo más mínimo, entonces lo que quieren es una renta. Entonces ahí ya es difícil eso, pero cuando uno logra cambiar el chip, ya no se devuelven jamás al de arrendamiento fijo, porque además capitalizan esos picos de 225.000 pesos por carga del arroz. En ese momento el arriendo de la tierra pudo haber costado 4 millones de pesos por hectárea, pero el agricultor ganó 6 o 7 y al tipo le quedaron 4. Mientras que en una crisis como la de hoy puede estar costando 1,5 millones, 2 millones de pesos, pero el agricultor pierde plata y en últimas termina entregando la tierra porque no es sostenible. Entonces, digamos que es un tema que es negativo tanto para el dueño de la tierra como para el agricultor. Muy interesante la pregunta de Juan Carlos. Eso da para mucho. Y la respuesta de Julián. Es decir, cuentas en participación es cambiar de ser rentista, uno como propietario, de ser rentista, a ser socio de un negocio. A ser socio de un negocio. Y eso es cambiar el chip también de muchas empresas familiares también que no quieren dar ese paso. Yo no sé por qué, pero es un cambio, digamos, cultural que se impone. Y este modelo de su campo, pues uno de los atractivos de la invitación que le hicimos a Julián es verlo, es que es posible armar empresas entre nosotros, los que estamos sentados en esta mesa, si nos organizamos bien y acceder a la tierra vía cuentas en participación, con vastísimas cantidades de territorio que no está integrado a la frontera agrícola efectiva y que son explotaciones muy ineficientes. El modelo de la facenda, que tanto hemos hablado, pues ahorita está creciendo mucho, pero no está creciendo en tierras propias, está creciendo en cuenta de participación, inclusive con comunidades indígenas. Esto es bien interesante. Y una de las conversaciones que vamos a tener, Julián, otro invitado que va a estar aquí el 14 de septiembre y te invitamos si lo quieres escuchar, es Gabriel Jaramillo Sanint, que es el líder de San José, de esa explotación enorme de agricultura sostenible que está en el Bichada, en asocio de unas empresas familiares muy grandes. Y ahora se metieron en un programa de 4.000 hectáreas de maíz, están pensando muy en grande. Y el tema de la tendencia o de la asociatividad sigue siendo un asunto que limita los desarrollos agropecuarios del país. Pero ese es un tema bien importante y las cuentas de participación son una solución, constituyen una solución. Lo importante es modelar ese contrato, modelarlo y echar para adelante. Y la resistencia al cambio es muy grande, pero a través de efectos demostrativos se va logrando vencer esa resistencia al cambio. Bueno, yo no sé si hay preguntas adicionales, comentarios finales. Carlos Felipe, Luis Felipe, colegas de... Ahí hay un punto adicional, Carlos Gustavo, mientras surge alguna otra pregunta, si es que la hay.
porque pues no todo, y esto hay que hablarlo con franqueza, pues hay cosas negativas también, digamos, factores exógenos que no están bajo el control de uno, que afectan, por ejemplo, el precio de la tierra, y es el lavado de activos. Y tú sabes, Carlos Gustavo, pues que en este momento en un país con 250.000 hectáreas de coca, el tema de lavado de activos ha retomado una fuerza pues que no tenía tal vez antes del gobierno del presidente Uribe, pero se está complicando la situación en ese sentido porque uno muchas veces no entiende cómo pagan arriendos de 3 millones de pesos con que les dan unos costos de producción totales de alrededor de 10 millones de pesos hectárea con ingresos de 6 millones y medio y se mantienen y pagan 3 o 4 cosechas por anticipado. Y eso pasa y eso puede alterar un poco la ecuación porque pues es un tema que si uno va a querer acceder a tierra y tiene eso puesto sobre la mesa que supera cualquier capacidad que uno tenga de acción sobre eso, pues hay que tenerlo claro también. Una distorsión gravísima la que sufre el país con eso. Tienes toda la razón. Y esa es la verdad oculta o la verdad incómoda, ¿no? Parodiando pues el título de la película que hizo algún tiempo Al Gore sobre el cambio climático, una verdad incómoda. Y esa es una verdad incomodísima y eso ha crecido terriblemente. Volvimos a ser los campeones del mundo en siembra de coca. Bueno, ¿algún otro comentario antes de despedirnos? Julián tiene toda la razón y yo también quería mencionar, es un tema supremamente importante y no solamente afecta pues del todo a los agricultores, sino que eso se extiende toda persona que quiera desarrollar una tierra ahora es muy difícil. Es muy difícil porque hay tanta plata ociosa proveniente del narcotráfico, de otras rentas ilegales, de no sé, que hasta coimas. Y eso ha complicado mucho la forma de hacer negocios aquí en Colombia. Tiene toda la razón. Así es, Sebastián. Buen comentario. Pero digamos, como es el dicho, bueno, esto es la tierra, la tierrita que tenemos. Esto es lo que nos dejó la tierrita. Y hay poco a poco ir reconquistando y recuperando el tiempo perdido, para citar a Marcel Proust. Recuperar el tiempo perdido. Pero el tiempo perdido se recupera con la juventud de talento atraída hacia el agro y hacia la agroindustria. Esa es la consigna de Anella y ese es mi personal convencimiento y el convencimiento de muchos. Creo que ahí está la salida del país. Hay mucho talento, muchas cosas que mostrar, muchas cosas de las cuales hay que aprender y se trata pues a través de estas charlas, estas invitaciones de que aprendamos todos de todos. Bueno, Julián, ha sido maravillosa la tertulia, la plática. Muchas gracias. Por tu generosidad y me parece maravillosa la labor que estás haciendo y fíjate que aquí tenemos a otro joven, tan joven, un poquito menos que ustedes, pero es la juventud de talento la que tiene que tomar las riendas. Muchas gracias, Julio. Carlos Gustavo, muchas gracias y gracias de nuevo por la invitación y un gusto conocerlos a todos. Hay mucho que hacer por este país. Así es. Entonces nos vemos, Luis, dentro de 8 días. Y todos ustedes. ¿Algún mensaje? Sí, Julián, nuevamente pues muchísimas gracias por el tiempo. Fue un conversatorio muy provechoso para todos y efectivamente hay mucho por hacer en este país. Y ya en temas parroquiales de Anella, recuerden que mañana deben subir ya lo que es el segundo artículo, porque la próxima semana, el próximo martes, tenemos la segunda ronda de los artículos. Y les anuncio que la primera ronda ya se encuentra en la página de nosotros. Sus primeros artículos ya los pueden ver acá disponibles. Entonces, mira, perdóname, mira, Julián, la página web en la Universidad de los Andes de Anella. Los artículos que están escribiendo nuestros colegas aquí son maravillosos, los discutimos, se hacen
reformas al tema, y aquí no hay facultad de agronomía, ni veterinaria, ni zootecnia. Hay abogados, hay administradores, hay ingenieros, pero tienen un interés común y de eso se trata. Tan huilense como la chulupa, no habló Millán. ¿Dónde está Millán? Hola, Carlos Gustavo, aquí estoy. Nuestra pachana del Huila. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, bueno, nos ha hablado muy bien, ¿no?, de la chulupa y de la gulupa. Bueno, yo todavía no entiendo si es una cosa diferente la una a la otra. Pero bueno, este es el tipo de ejercicio que estamos haciendo, Julián. Adelante, perdón, Luis, que te interrumpí. Perfecto, no, entonces era contarles que ya están sus artículos, que los vamos a empezar a difundir en redes y le agradecería a cada uno de ustedes también que lo impulsaran en su círculo más cercano. La idea con estos artículos es que pues una gran cantidad de público accedan a la información y a sus investigaciones. Entonces, a manejarlo duro en las redes sociales. Y ya, eso sería todo. Nos veríamos el próximo martes con sus artículos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Julián. Gracias, Hasta luego Julián. todos y todas. Que se cuiden. Saludes a las familias. Chao, Carlos Gustavo. Chao, que estén muy bien. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Chao, Luis. Chao. Chao, Luis. Luego.